Vamos a practicar el trabajo práctico número 5. Empecemos con el ejercicio número 2. 2A. Miren que el 2 tienen A y B. Hacemos el A. Vuelve, a ver. El A. Vamos a hacer. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Están todos o se me fueron? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Capaz se ve un poco chiquito, profe. ¿Quieres que lo agrando? Lo agrando, dale. Lo agrando. Ahí cómo se ve. Perfecto, mucho mejor. Muy bien, Leonardo. Bueno, escuchen la consigna. ¿Para qué valores de los coeficientes A y B y C? Lo que pasa es que la C es el ejercicio B. El B tiene C. El A tiene A y B nada más, las funciones F y G tienen contacto superior a 1. Bueno, ¿lo empezamos a hacer? Sí, profe. El A tiene A y B nada más. El C tiene los 3 parámetros, A, B y C, El ejercicio B, digo, la parte B del ejercicio. Bueno, empiecen. F de X es A por X más B. Y G de X es X al cubo menos 3X al cuadrado más 2. Lo que sí, no sabemos cuál es el valor de X sub 0. ¿Entiende que no conocemos X sub 0? No conocemos el valor. ¿Vieron que ustedes lo hacían con Adri en un punto lo hacían? Acá no sabemos el valor del punto, así que después nos va a dar 1, lo tenemos que calcular. Como tiene orden de contacto superior a 1, hacen hasta la segunda derivada de las dos. Vayan haciendo eso. Cuando llegan a la segunda derivada me avisan. Hacemos, profe, hasta la segunda, dijo, ¿no? Sí, hasta la segunda derivada. Hagan. Yo voy a hacer hasta la tercera, pero les voy a no hace falta que la hagan, pero se las voy a mostrar que ya en la tercera derivada, yo lo voy a hacer hasta la tercera derivada. Ustedes no, hagan hasta la segunda. De las dos funciones, de F y de G. Profe, una vez que hacemos las derivadas, nosotros lo que hacemos... Bueno, ahora ustedes no tienen el valor de... Claro. ¿Se acuerdan? A ver, esperen que les muestro el 1. El 1, a ver, el ejercicio 1, este es el 7, esperen. Acá tengo el 1. En el ejercicio 1 dice cuál es el valor de... Esperen, a ver, ¿dónde está? ¿Ven? Acá le dice en el origen. Ese es el 1. Determinar el orden de contacto en el origen, dice. Acá no sabemos cuál es el valor de X que tenemos que analizar. Por eso lo vamos a calcular. Como es superior a 1, quiere decir que las imágenes tienen que ser iguales. Las derivadas primeras tienen que ser iguales y las derivadas segundas tienen que ser iguales, ¿no? Cuando ustedes reemplazan por X sub 0, les queda esta ecuación, ¿no? Les va quedando las ecuaciones. ¿Vieron que ustedes van reemplazando por el valor? En este caso no saben cuál es el valor. Después vamos a calcular y va a dar 1. Profe, ¿puedo repetir lo último que dijo? Porque tocaron el timbre. Ahora va de nuevo. Sí tengo. Ahora te lo explico de nuevo. Leonardo, ¿no? Sí, igual tranquila, gracias. Sí, quede tranquila. Bueno, escuchen. Repito,
Ustedes saben que el orden de contacto dice que es superior a 1. Entonces tienen que hallar hasta la segunda derivada. Yo se las calculé la tercera derivada y se van a dar cuenta que ya van a dar distintos. Porque hicieron hasta la segunda derivada, les dio 0, la segunda derivada de f y la derivada de g les dio 6x menos 6. ¿Hasta ahí llegaron? Sí, profe. Bueno, Sí, si sí, calculan perfecto. la tercera derivada, bueno, la derivada de 0 es 0 y la derivada de g, la tercera derivada de g les queda 6. Sí, Por más que reemplacen en cualquier punto, estos ya van a ser distintos. Por más que reemplacen por cualquier punto la x, 6 va a ser, por son es constante, ¿ven? Esta va a dar siempre 0 y ya después va a dar 0 también. ¿Se dan cuenta? Como son distintas, 0 y 6. claro. Bueno, entonces calculemos a la segunda. No tengo el valor de x. No me dicen qué punto, no me dicen cuál es el valor de x sub 0. ¿Se acuerdan que con Adriana reemplazaban por ahí en 1 o en 2 el valor que les pidan? Acá no lo conozco todavía. Como no lo conozco, reemplazo por x sub 0. Entonces igualo 0, x sub 0 más b es igual a x sub 0 al cubo menos 3x sub 0 al cuadrado más 2. Esta me va a quedar una primera ecuación. Después, en la primera derivada, reemplazo a la x por x sub 0, ¿sí? Y me queda que a, acá ya me quedó constante la derivada, le quedó a, ¿no? La derivada en f, la primera derivada. Sí, sí. Bueno, les va a quedar que a es igual a 3x sub 0 al cuadrado menos 6x sub 0. Porque no sé quién es x sub 0, ¿entienden, chicos? Yo igualo. Claro, sí, profe. Pero como no sé quién es x, le ponemos x sub 0. Y en la segunda derivada me va a quedar que 0 va a ser igual a 6x sub 0 menos 6. De acá sí puedo despejar x sub 0, ¿ven? Que acá lo puedo despejar. ¿Lo ven? ¿O no? ¿Se ve acá? Sí, profe, Sí, sí. tengo una duda. Sí, dale, Porque pregúntame. dice, tiene contacto superior a 1. O Quiere sea, decir que puedes calcular hasta la derivada segunda o tercera o cuarta o quinta. Ya la derivada tercera te da distinto. Así que el orden de contacto va a ser 2. Es porque, superior a 1. ¿O no? claro, en el caso que vimos con la profe, Nosotros tenemos que confirmar. Claro, ¿te das cuenta? En este caso dice superior a 1. Ah, bueno, ¿ves? Te dio 2. Porque ya en el tercero ya es distinto. ¿Ves que te queda 0 y 6? Por más que reemplaces por 1, ya es constante. Así que te va a quedar la derivada tercera en 1, 0. Y la derivada tercera en g en 1 va a quedar 6. Así que ya el orden de contacto no va a ser igual. Son distintas. eso, profe, nosotros lo tenemos que buscar porque yo pensé, o estaba pensando que la derivada segunda ya nos tenía que dar distintos, como que No, sea de orden. corazón, te dice que es superior a 1. Si es superior Claro, a 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. En claro, este caso llega a 2, porque en la derivada tercera son distintas. claro, claro. Genial, ¿Está? genial. El problema es que no me van el valor de x, en el cual tengo que analizar yo. El que hicieron con Adri les decía que el valor de x era 1. Bueno, acá también dio 1 de casualidad, ¿ven? Despejen de acá. Pasen el 6 sumando, el 6 dividiendo y queda 1. Díganme cuando llegan a ese paso, ¿eh? Sean prolijitos, anótense todo. Una vez que obtienen el valor de x, que ya saben que es 1, ¿sí? Reemplazan por 1 y bueno, van despejando el valor de a y el valor de b. Cuando llegan me avisan, ¿eh? A les tiene que dar menos 3 y b le tiene que dar 3. Sí, ahí me quedo, profe. ¿Ya llegaron a los valores de a y de b? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a Sí, verificarlo. Sí, sí. ¿Me dictas cómo te quedó f? ¿Me dictan cómo quedó f? ¿Cómo quedó f armada con el valor de a y de b? A ver, ¿cuánto era? A, x más b era f. Así que, ¿qué queda?
Menos 3x más b. Menos 3x más 3. Menos 3x más 3. ¿Así quedó b? Sí, sí. Perfecto. ¿Y cuánto quedó g? Igual. Igual. O sea, G x al cubo no tenía ni a ni b, así que quedó igual. Dale, x al cubo. menos 3x cuadrado más 2. Gracias. Muy bien. Así me gusta que participen. Bueno, a ver. Ahora ya sé que el valor de x, donde lo tengo que analizar, es en 1. Así que si yo acá reemplazo en 1, ¿cuánto me queda? F de 1. ¿Cuánto da F de 1, chicos? 0. 0. Muy bien. ¿Y cuánto da G de 1? 0 también. Ah, así que son iguales las imágenes, ¿o no? ¿Ven? Claro. Se verifica. Bueno, entonces acá escriben. Acá ponen. Entonces, la imagen de en F en 1 es igual a la imagen en G de 1. Muy bien. Primer derivada de F. ¿Cuánto da? Menos 3, ¿no? Menos 3, correcto, sí señor. Menos 3. Primer derivada de G, ¿cuánto da? Tres x al cuadrado menos 6x. Ahí va, ¿eh? Espera. Ahí, vamos. Ahí. Dale, de nuevo. 3x. Al cuadrado Este tema es re lindo, les va a encantar. menos 6x. Sí, les va a encantar este tema. Bueno, analícenlo en 1. Evalúen las derivadas primeras de f y de g en 1. La derivada de... ¿Cuánto va a quedar? Constante, ¿no? Menos 3. ¿Y en g cuánto da? La derivada en 1. Menos 3 también. Claro, tiene que dar igual, si no hicimos todo mal. Muy bien, muy bien. Profe, ¿Qué corazón? el tema del resto no es tan divertido. No, mira, lo único, pero como te lo explicó Adriana, se lo explicó re bien. Bueno, Adriana explica muy bien. Sí. Bueno, y acá entonces dijimos que la derivada en 1 en f es exactamente igual. ¿Ven cómo lo verifican? ¿Entienden lo que hicieron? Profe, Yo no conocía el 1, por eso lo tuvimos que calcular, ¿vieron? ¿Vieron que lo tuvimos que calcular porque no lo conocía? Claro. ¿Entienden? Bueno, ahora la derivada segunda, dale. La derivada profe, segunda, a esa altura ya es de orden 1, ¿no? O sea, hasta donde estuvimos antes. hasta acá es de orden 1, claro. Claro, hasta acá está la derivada primera de orden 1. Ahora estoy calculando la derivada segunda. La Ajá. derivada segunda de f, ¿cuánto me daría? 0. Sí. Y la derivada segunda de g, ¿cuánto da? 0. No, mi amor. No, 6x, 6x menos 6. Claro. Ah, no, la evalué. Cuando Yo la hice vos evaluar. reemplazás da 0, claro. Claro, claro. Cuando vos reemplazás da 0, ¿sí? Ahora reemplazás, ahora las evaluás, se dice, en 1, a la derivada segunda en f, da 0, ¿ves? Ahora sí tiene que dar 0. El resultadito tiene que dar. ¿Y esto cuánto da? 0, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya te entendí. Yo les entendí igual lo que quisieron decir, ¿eh? Quiere decir entonces, acá ponemos, entonces, Chavisita, entonces, la derivada segunda de f en 1 es igual a la derivada segunda de g en 1. Ahora, cuando calculan la derivada tercera, de esto da 0 y de esto da menos 6. No, de 6 digo. ¿Ven? La derivada tercera acá se las había hecho yo antes, ¿ven? ¿Ven que esas son distintas, las derivadas terceras? Por más que reemplacen en 1, miren, por más que reemplacen en 1, y yo esto lo reemplazo en 1, la derivada tercera. ¿Cuánto da la derivada tercera? ¿Cuánto va a dar, chicos? Si yo lo reemplazo por 1. ¿Cuánto da? Va a seguir dando 0.
Claro, Sí. claro. Va a seguir dando 0. Y acá si reemplazo por 1, en la derivada tercera de g, ¿cuánto va a dar? Sí, y va a seguir dando. Va a seguir dando 6, ¿o no? Quiere decir que acá son distintas. ¿Ven que son distintas 0 y 6? ¿Ven que ya son distintas la derivada tercera en 1? Por lo tanto, el orden de contacto, ¿cuánto es, chicos? Orden de contacto 2. Sí, señor. El orden de contacto es 2. ¿Y 2 no es superior a 1? Chicos, porque dice orden de contacto superior a 1. Y bueno, es 2. Así que el orden de contacto entre estas dos curvas, ¿sí?, es 2. Bueno, esto tendría que estar acá abajo, ¿no? Bueno, ¿lo entendieron? Perfecto, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, este tiene parámetros, ¿eh? Este viene con parámetros, este ejercicio. ¿Sí? El 1, que después lo pueden hacer solitos porque es bastante fácil el 1. ¿Ven? El 1 te pide determinar el orden de contacto en el origen. Acá serían en 0. El origen sería 0. La función f es e a la x y la función g es una función cúbica. Entonces ustedes analizan. Primero la imagen de 0. Para 0, f da 1 y g da... Después lo hacen solito, porque este es fácil. El otro también era fácil. En 0 da 1, así que las imágenes como son, iguales. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí, sí. Lo agrando un poquito más. ¿Sí? Bueno, la derivada de f es e a la x y de g da 1 más x cuadrado. Las evalúo en 0 y me queda que la derivada de f es 1 y la derivada en g es 1, así que también son iguales. Segunda derivada. E a la x queda e a la x y de 1 más x al cuadrado da 1 más 2x, la derivada segunda de g. Las evalúo en 0. Me queda la derivada segunda de f 1 y la derivada segunda de g 1. También son iguales. Tercer derivada. De e a la x siempre es e a la x. La derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. Así que fíjense que la derivada de f, la derivada segunda, tercera siempre va a ser e a la x. Y la derivada tercera de g es 2. Observen acá. Si yo reemplazo por 0, la derivada tercera me da 1 y la derivada tercera de g me da 2. Ya son distintos. Así que, ¿cuál es el orden de contacto? Orden de contacto 2 también. ¿Cuánto es, chicos? No escuché. 2. 2. Dice, hallar polinomio de Taylor de orden 3. Así que tengo que hallar hasta la derivada tercera. En x igual a. Lo que pasa es que son varios. Tiene varios ítems. Tiene A, B y C. A se lo da para cada parte de ejercicio. En este caso, A vale 1 en el primero. Para las siguientes funciones y utilizarlo para aproximar el valor indicado en cada caso. Verificarlo con calculadora. Bueno, escuchen lo que yo necesito que me hagan. Hasta la tercera derivada y que la evalúen a esa derivada en 1. A cada una de ellas en 1. A la función y a las derivadas. Bueno, vayan haciéndolo. 1 sobre x. Hicieron uno con Adriana de 1 sobre x recién. Cuando calculan esto me avisan, ¿eh? A ver si les da 1 menos 1, 2 y menos 6. Profe, el punto Sí. que nos da F13, eso no... Ahora lo vamos a hacer, espera. Ahora lo hacemos. Ok, quería saber si lo da, el enunciado no lo da, ¿no? Sí, el enunciado te da esto. Mirá. El ejercicio dice lo siguiente. Esto. La función es 1 sobre x. A es 1 o x sub 0 lo llamaban ustedes con Adriana. Es lo mismo, ¿eh? Sí.
Y después te pide calcular f de 1,3. ¿Ves que dice? Y utilizarlo para aproximar el valor indicado en cada caso. Este es el ejercicio, la parte A. Porque tiene 3 partes, A, B y C. Claro. Son 3 ejercicios distintos. ¿Ves? Yo les hice el A y el C. ¿Ves? El C tenés la función raíz cuadrada de x más 1, A es 0 y la raíz cuadrada es 0,85. ¿Ves? Sí, sí. O sea, esta es la consigna, ¿eh? Esto te da. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, de nada. Entonces, lo que tienen que hacer es hallar hasta la derivada tercera y después reemplazar a la x por 1. Poner A y poner x sub 0 es lo mismo, chicos, ¿eh? Bueno, una vez que llegan a estos valores, me avisan cuando llegan a estos valores que se lo marqué con rojo. Armamos el polinomio de Taylor de orden 3. No se van a equivocar en una derivada, porque se equivocan en una y después arrastran el error, ¿eh? Ojo, chicos, con las derivadas, ¿eh? Estas ya la saben derivar, ¿no? 1 sobre x, lo escriben como x a la menos 1 para derivar, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿ya llegaron a esto? ¿Les dio 1 menos 1, 2 y menos 6? Sí, profe. Bueno, muy bien, Juan, muy bien. Entonces ahora escriben el polinomio. Ponen P sub 3 de x es igual. Si quieren pueden reemplazar directamente por 1, f de 1 más f' de 1 por x menos 1 más la derivada segunda en 1 por x menos 1 al cuadrado sobre factorial de 2 más la derivada tercera en 1 por x menos 1 al cubo sobre factorial de 3. Después reemplazan f, la imagen de 1, f de 1 es 1, ¿ven? Reemplazan acá. La derivada de f en 1, menos 1. La derivada segunda, 2. La derivada tercera, menos 6. Resuelven los factoriales, lo puede hacer con la calculadora. La calculadora tiene factorial, chicos, ¿eh? Es signo de admiración. Acá simplifican 2 sobre 2, acá simplifican, le queda menos 1, y lo dejan expresado así. No resuelven los cubos ni los cuadrados, se los dejan así escrito, ¿eh? A ver si llegan. Profe, una consulta. Donde dice polinomio de Taylor, o sea, puso P3. Nosotros vamos a poner ahí el número de orden que tengamos. Acá en la N, acá decís vos, este numerito. Claro. Sí, sí. Es lo que te piden. Sí, sí, sí. ¿Ves que acá te dice orden 3? ¿Ves que acá te lo pide orden 3? Claro, polinomio de Taylor, orden 3. Sí. ¿Ves que te lo pide acá la consigna? Ok. Bueno, a ver si llegan a esto, lo que está pintado con amarillo.
¿Llegaron? A 1 menos paréntesis x menos 1 más x menos 1 al cuadrado menos x menos 1 al cubo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora, viste que vos habías preguntado, Leonardo, que te pedían calcular f de 1,3. Reemplazan a la x por 1,3. ¿Ven que acá yo les puse que es aproximado? F de 1,3 es aproximado al polinomio de 1,3 de orden 3. Reemplazan donde está la x, acá. Acá. Y acá. Por 1,3. Y hagan todas las cuentas, a ver si le da 0,763. A ver cuánto da. Usen paréntesis cuando le van al cuadrado y al cubo. Ojo con los signos, no se van a equivocar, ¿eh? Usted dice, se equivocó la calculadora. No se equivoca la calculadora, chicos, ¿eh? Se equivoca el que la usa, ¿eh? Quien la maneja, que aprieta los botones. Cuando dice, la calculadora me da mal. Me da mal la calculadora. Me dio 0,763. Dale, muy bien. Ahora pide, en la consigna dice, verificar con calculadora. Entonces, lo que yo necesito que ustedes hagan es, reemplacen acá en la función por 1,3. Así que hagan 1 dividido 1,3. F de 1,3. A ver, ¿cuánto da? 0,769. A ver si les da. Sí, de eso, profe, 0,7692 y Bueno, fíjense que el error estaría en el tercer decimal. ¿Se dieron cuenta? Entonces, este es el valor exacto, chicos, con la calculadora. ¿O no? Este es el valor exacto. Este. Y este es con la aproximación con el polinomio de orden 3. ¿Ven? El error estaría en el tercer decimal. ¿Se dan cuenta? Profe, Sí. si quisiéramos una aproximación mayor, tendríamos que incrementar el grado del polinomio. Claro. Claro. Bueno, no pide todavía calcular el resto, ¿eh? Solamente pide esto. Pide allá el polinomio de orden 3 de Taylor en el punto que les pide, en el punto que les da, en este caso es en A igual a 1, utilizarlo para aproximar y después verificarlo con la calculadora. Eso solo pide por ahora. Ahora después hacemos uno completo que tenga, más adelante hay más. Ahora hacemos otro. Yo lo que les quería mostrar con a ver el C.